Gracias, Geraldine. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Paul Garrido, como lo decía ayer. Soy gerente para la parte de Nexis acá en Ecuador, para todo lo que tiene que ver el territorio de la marca Autodesk. Primero que nada, bueno, les agradecemos por haber tomado un tiempo de su agenda y de sus actividades para estar con nosotros el día de hoy. Hemos sido invitados personas relacionadas a lo que tiene que ver con la parte de todo lo que tiene que ver con arquitectura, diseño, proyectos, etcétera. Entonces, la intención del día de hoy, pues, es compartir información muy valiosa que esperamos sea de gran aporte para todas sus instituciones. Y lo fundamental es que, pues, a partir de esta charla inicial, pues, podamos estar en permanente comunicación con ustedes para poder, pues, darles ese soporte que ustedes están necesitando en estos momentos de desafío que se nos vienen con este tema de la emergencia sanitaria. Conmigo de parte de Nexis también se encuentra mi compañero Washington Zúñiga, que justamente hace parte del equipo de compliance con Yera. Así es que, bueno, estamos todos a sus órdenes y sin más preámbulos, más bien yo le cedo ya la palabra a mi compañero Néstor para que iniciemos la presentación y pues siéntanse la libertad de poder hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias durante la charla o al final de ella. Así es que muchas gracias por estar acá y bueno, Néstor, te cedo la palabra para empezar, muy amable. Vale, Paul, muchas gracias y muy buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Néstor Jaimes, yo soy especialista técnico de Autodesk para Latinoamérica y el día de hoy pues venimos a hablar de dos temas puntuales. El primero de ellos relacionado con simulaciones de tráfico, de movilidad, con una aplicación puntual, mantener el distanciamiento social en esta nueva normalidad que estamos construyendo ex post a la emergencia sanitaria. Y de otro lado, contarles cómo ese tipo de simulaciones se articulan con metodologías macro de gestión de infraestructura urbana. Contarles de cómo, por ejemplo, podemos usar esta simulación articulada con la topografía, con las vías y toda esta articulación de distintos software y metodología permiten tener una ejecución que hoy por hoy es un benchmark y un referente de muchas entidades públicas alrededor del mundo. Así que hoy ese es el tema que nos une y para abordarlo pongo la siguiente agenda. Primero hablando un poco de tecnología y ciudad, de cómo las ciudades y la construcción de ciudades de calidad se ve modificada, impactada con el uso de tecnología. Después de eso profundizamos un poco sobre la aplicación específica del manejo de masas para distanciamiento social en espacios vitales. Después de esto, como les decía, vemos un poco cómo articulamos estos modelos de manejo de masas con modelos inteligentes de ciudad. Y después de eso les cuento un poco de las aplicaciones que ha tenido en Latinoamérica este uso de software. Bien, entonces empecemos hablando de la tecnología y cómo ha impactado la construcción de ciudad. Básicamente, hoy tenemos muchas más herramientas digitales, muchas más herramientas de información para planificar y gestionar la construcción de la infraestructura urbana, de los colegios, de las vías, de los hospitales, de las escuelas. Hoy por hoy tenemos mucha más información para gestionarla con calidad. Y esta información es la que consolidamos dentro de modelos que vamos a llamar Building Information Modeling. Para quienes no son familiares con el concepto, piensen que es una metodología que básicamente lo que dice es que construyamos en un ambiente virtual antes de ir a la obra todo el proyecto. Y con esta construcción virtual vamos a aprender cómo hacerlo, vamos a identificar las interferencias, vamos a tener precisión sobre cuánto nos vamos a gastar, sobre las complejidades técnicas, y todas estas lecciones aprendidas van a aportarme para desarrollar mejor el proyecto y construirlo de forma más ágil. Hoy por hoy contamos con esas herramientas y estas herramientas de Building Information Modeling, por ejemplo, entre otras, nos permite tener más información sobre los proyectos. Tener unos gemelos virtuales que nos permiten determinar el tiempo, el costo con gran precisión y luego controlar cómo evoluciona este tiempo y ese costo durante la ejecución. A su vez, estos modelos no solo permiten el análisis de una edificación, todo lo contrario, lo que buscamos es poder articular esta edificación con su entorno, mirar en una escala media con el barrio, con la zona donde está, cómo se articula esta nueva infraestructura. Pensemos en un edificio, pero también puede ser un puente, una vía. Podemos identificar en una escala media cómo se articula con otros elementos de ciudad. Y también podemos ir a una escala macro,
e incluso construir maquetas completas de la ciudad, donde podamos tomar decisiones de intervenciones urbanas, decidir cuál intervención es más costo efectiva o decir cuál es la mejor ruta para poner un sistema de transporte masivo, son algunas de las soluciones que puedo tomar o decisiones que puedo tomar utilizando esos análisis macro de información. Al final lo que queremos es tener un amplio entendimiento de la problemática y ese creo que es el principal aporte de la tecnología a esta construcción de las ciudades. Es entender qué está pasando, entender cómo se comunican y entender también esas interacciones sociales, incluso que ocurren dentro de las ciudades y cómo eso me genera ciertas presiones para construir más infraestructura o para desarrollar un nuevo camino o para desarrollar a través de inmobiliaria alguna región específica. Todas estas decisiones las puedo tomar con mucha mayor información hoy de lo que lo hacía hace 10 o hace 20 años. Gracias a que hoy tenemos unos modelos tridimensionales que nos permiten entender mejor de forma espacial la problemática del territorio, que nos permiten articular variables sociales, variables técnicas, que nos permiten valorar esas variables de forma cuantitativa, identificar, por ejemplo, qué zonas son las que presentan mayor inseguridad y poder hacer un mapa de calor con esto, y determinar que para zonas que tengan mayor índice de inseguridad necesitamos hacer intervenciones urbanas de infraestructura pacificadora para reducir esta variable. Por ejemplo, son algunas de las aplicaciones posibles que podemos tener con esta gran cantidad de información que tenemos hoy por hoy para la toma de decisiones. Esto para la toma de decisiones de forma global. Es un poco la idea de esto es dar el contexto sobre dónde nacen estas nuevas aplicaciones y dónde se crean estas nuevas funcionalidades, en este caso para análisis del tráfico. Pues bien, es que el tráfico es una variable más de las que analizamos en estos modelos complejos. En esos modelos tenemos desde el edificio, las vías, los autos, pero también tenemos modelaciones en el tiempo. Y podemos determinar, por ejemplo, a través de la definición de la matriz origen-destino, cuáles van a ser las vías que van a tener una mayor carga, identificar con esto cuáles son las que necesitan alguna intervención específica, por ejemplo. Lo propio podemos hacer con simulaciones a pequeña escala, simulaciones a nivel de personas. Pensemos en un aeropuerto, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de personas llegando de diferentes sitios y naturalmente hay una cola, por ejemplo, para verificación del pasaporte. Y cuando estoy haciendo la planificación de ese aeropuerto, debo tener en cuenta que depende de la cantidad de personas, voy a tener unas presiones y unas cargas y voy a necesitar una infraestructura que me garantice un nivel de servicio sobre esa infraestructura. Y ese es el foco que vamos a hacer en este momento. Y la idea de darle este foco y esta aproximación sobre las personas pues nace de una problemática que vimos y que vemos hoy por hoy de cara a la coyuntura que vimos de la emergencia sanitaria, y es el problema del distanciamiento social, o el reto del distanciamiento social. Esta imagen es bien interesante, es tomada de un diario del Wall Street Journal del 1 de marzo, y muestra en primera plana una fila de personas en Seúl que buscaban acceder a comprar un tapabocas. Entonces uno puede llegar a pensar que es un poco contraproducente que se generen estas aglomeraciones de personas buscando, digamos, tal vez un mecanismo para protegerse, pero que al final están expuestos cuando tienen ese tipo de interacciones. Hoy por hoy vemos que las edificaciones o las infraestructuras como los estadios, por ejemplo, pues están pensados para garantizar y manejar grandes volúmenes de personas. Acá vemos aplicaciones puntuales, como por ejemplo garantizar que en un incendio o en alguna catástrofe se pueda garantizar la salida ordenada de este gran volumen de personas. Eso explica en parte el dimensionamiento que se tiene típico de sus corredores, de sus entradas, de sus pasillos. Estas infraestructuras están diseñadas para grandes volúmenes de personas, no necesariamente para un distanciamiento, más sí la dinámica y la mecánica que aplicamos acá es exactamente la misma. La dinámica en la cual queremos, la dinámica que aplicamos en estos casos, por ejemplo, es un análisis de volúmenes de personas que interactúan con un espacio y que con esto generamos un nivel de servicio esperado o un nivel de servicio típico. En el caso de los supermercados o de un centro comercial o de otro tipo de facilities no pasa esto, y esto en parte se debe a que no fueron diseñados bajo esas condiciones. Y tal vez el distanciamiento social no era una de las restricciones iniciales que teníamos cuando diseñamos este tipo de infraestructuras. Ahora bien,
el reto y lo que podemos hacer es darle la vuelta a esto y utilizar esos mismos principios que utilizamos para diseñar, por ejemplo, en estos casos, la movilidad de estas grandes infraestructuras y aplicarlos a esos supermercados, a esos elementos claves de la infraestructura que necesitamos y que tenemos que analizar. Entonces, ¿de qué se trata un poco el tema de estas simulaciones? Lo que queremos es integrar un espacio físico tridimensional con unas variables de entrada, de cantidad de personas, de rutas, de matrices origen-destino, de corredores posibles, de tiempos de espera, y con toda esta información que tenemos de input, hacer iteraciones de ensayo y error, 1, 2, 5, las veces que sean necesarias, para determinar cuáles son las decisiones de intervención de esa infraestructura que van a garantizar o maximizar el nivel de servicio que se tenga. Con ese tipo de simulaciones, como la que ven de fondo, que ya vamos a hablar de ella en profundidad, lo que logramos es tener unos indicadores con trazabilidad. Lo que tenemos es la posibilidad de garantizar en estos casos que la infraestructura que estamos construyendo o el uso que le estamos dando a la infraestructura garantiza un nivel de servicio esperado, y lo hacemos antes de ir al ensayo de error. Digamos que un ensayo de error en este tipo de simulaciones no hay ningún problema, podemos hacerlo varias veces. Más si, por ejemplo, llegamos a esta acumulación de colas en un escenario real, el riesgo al que se expone la gente es mucho mayor. Y es justo eso lo que queremos evitar, la exposición al riesgo de las personas que usan esta infraestructura. Vamos a ir en Néstor, paso. ¿Sí? discúlpame, y solo como para aclarar y para que todos estemos como en la misma línea, siéntase libre de hacer las preguntas que quieran, pero adicionalmente esto quisiera como ejemplos más palpables. O sea, esto es aplicable a entradas a estadios, a parques, o sea, como para que también los que estamos participando, tengamos claro que es aplicable. O sea, el concepto es general, pero es aplicable a cualquier espacio público. Entonces, si nos puedes dar un poquitico de ejemplos. Sí, justo en un par de slides vamos a tener varios ejemplos de aplicaciones, Okay. pero piensen acá en un supermercado. Piensen en un supermercado donde hay distintos corredores y donde, por ejemplo, debemos garantizar o debemos determinar cada cuánto deben entrar las personas para garantizar que no haya una acumulación de personas. Ese tipo de análisis de qué cantidad de personas pueden entrar y cada cuánto tiempo, podemos hacerlo a través de esa simulación. Si, por ejemplo, tenemos una problemática o un reto de maximizar el espaciamiento en una institución educativa, en un colegio, por ejemplo, podemos tomar esa infraestructura que tenemos, hacer un análisis tridimensional y decir, bueno, tenemos 500 alumnos y entran de a 100 cada hora, ¿cuál va a ser el comportamiento de las colas que vamos a formar sobre las entradas? Si lo hacemos cada 2 horas, ¿cuál va a ser la composición de esas colas? Y con esto determinamos y podemos prever cuál va a ser el comportamiento de esa infraestructura. Podemos hacerlo en elementos de retail, como les digo, podemos hacerlo en colegios, ¿sí? Podemos hacerlo en un aeropuerto, como lo vemos acá, podemos hacerlo en cualquier infraestructura donde necesitemos determinar o donde tengamos la pregunta básica de ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si entran 100 personas? ¿Qué pasa si entran 150? O mejor, devolvámonos, ¿cuál es la cantidad correcta de personas que deben ingresar para garantizar que esas variables de servicio, de espaciamiento, de que no se formen colas, se logre y podamos pues, evitar la exposición al riesgo de las personas? Entonces, las aplicaciones son todas, gracias por la claridad, Yera, y pues bueno, es un poco el concepto básico de tomar una infraestructura, compararla, básicamente un análisis de oferta contra demanda. ¿Qué ofrecemos del lado de la infraestructura? ¿Qué demandas tenemos sobre esa oferta? ¿Y qué cruce tenemos de esa oferta, de esa demanda en términos del nivel de servicio? Ya vamos a ver un poco más de ejemplos sobre el tema. Bien, entonces lo que encontramos es, y vamos a ir por el paso a paso entonces de cómo se hace la construcción de estos modelos. Paso 1 es el identificar la parte de la oferta. ¿Qué infraestructura estamos ofreciendo? Es la base sobre la cual vamos a analizar, cruzar con la demanda e identificar el nivel de servicio. Para esto es muy necesario poner sobre la mesa un software que creo que vale la pena que lo tengan en cuenta, que se llama InfraWorks. InfraWorks es un software que permite construir maquetas digitales de ciudad. Maquetas digitales que se construyen de forma automática, que vienen con sus vías, con sus edificios, con sus ríos, con la topografía, que si bien no tienen el nivel de precisión que tendría un levantamiento por nube de puntos o un levantamiento topográfico detallado,
sí permiten tener información amplia y suficiente para la toma de decisiones de intervenciones urbanas. Sobre esto es bien importante destacar que estos modelos se pueden generar de forma automática, como lo ven en este video. Básicamente exploramos un mapa, en este caso vamos a hacer en Manaus, una ciudad en Brasil. Vamos a construir un gemelo virtual de este proyecto. Piensen que si es Manaus, puede ser Bogotá, puede ser Quito, puede ser Guayaquil, puede ser cualquier ciudad. Y todas estas ciudades están disponibles con información pública. Entonces, básicamente selecciono un polígono y digo, bueno, quiero hacer un análisis sobre un área específica. Esto puede tener el tamaño que quieran, a nivel de una cuadra, de un barrio o de toda la ciudad, sin ningún problema. Construimos este modelo, seleccionamos el área específica que queremos y automáticamente generamos un modelo virtual de esa zona. Tenemos los principales elementos de infraestructura, los principales volúmenes de las edificaciones, los ríos, los puentes, toda la información necesaria, digamos, para empezar a tomar decisiones. ¿Qué se espera del uso de esta herramienta? Que desde el enfoque del planificador urbano, del tomador de decisiones, podamos arrancar con esto como un punto de partida de información básica y que este punto de partida nos permita evolucionar y agregarle nueva información. Si ustedes tienen información de sistemas de información geográfica, por ejemplo, es posible integrar esa información con este gemelo virtual y con eso tener no solo información gráfica tridimensional de la ciudad, sino también, por ejemplo, información predial, información catastral o otra información que sea relevante para ustedes. Entonces, el primer paso, volviendo al tema que nos trae hoy, el tema de análisis de masas, el primer paso es consolidar y construir este modelo de la ciudad o del área que queremos modelar. Ahora bien, una vez tenemos este modelo base que representa, digamos, la oferta de la infraestructura, empezamos ya a cargarles las variables de la demanda de la infraestructura. Para esto podemos usar el InfraWorks, por supuesto, y tenemos diferentes tipos de simulaciones o de escalas de modelos que podemos realizar. Primero de ellos son simulaciones de tráfico. Entonces podemos pensar que si, por ejemplo, queremos hacer una intervención, una ampliación de carril de una avenida, podemos crear esta ampliación, simular cuál va a ser el comportamiento, identificar y tomar decisiones y decir con métricas claras. Por ejemplo, con la intervención y la ampliación de este carril, vamos a reducir las colas en tanto tiempo, o vamos a mejorar el nivel de servicio, o vamos a mejorar los tiempos de desplazamiento entre un punto y otro en tanto %, con información cuantitativa y clara que permite, entre otras cosas, movilizar y compartir la información de los proyectos de forma mucho más ágil. Y que también, si lo pensamos de cara a las comunidades, pues le trae información visual, pues es mucho más amigable y fácil para entender qué están haciendo los planificadores urbanos para mejorar el entorno. Podemos hacer simulaciones multimodales. Acá en esta categoría es donde entran las simulaciones de masas, las que les contaba de retail, de educación, de otras, digamos, de movilidad de personas. También podemos hacerlas dentro de InfraWorks. Básicamente la dinámica y la metodología es la misma. Imagínense que en estos casos lo que cambiamos es los corredores de una vía por los corredores de los pasillos por donde pueden caminar las personas y los vehículos los cambiamos por personas, pero más allá de eso, el principio básico de cruzar esa oferta con esta demanda se mantiene. Ahora bien, esas simulaciones de tráfico también pueden tener realidad aumentada si lo articulamos con otras soluciones como 3ds Max. Eso sí es totalmente pensado en comunicar con externos. Ahí sí vamos a tener tal vez renders de las intervenciones y vamos a tener esa información de análisis de tráfico, de colas, del comportamiento, digamos, técnico de la infraestructura que estamos construyendo, pero lo vamos a tener con unas características visuales muy generosas que pues, están pensadas también en que, bueno, si estamos dando visibilidad de las obras que está haciendo el gobierno local, pues es una buena oportunidad y un buen mecanismo para compartir estas obras y darle visibilidad a los proyectos que se están llevando adelante. Empecemos con la simulación de movilidad. Eso es un poco de lo que les contaba sobre el tener unos renders de alta calidad. Entonces podemos tener desde árboles detallados, aspectos de sombras, elementos complementarios a la infraestructura y modelos que me permiten saber identificar no solo el dibujo de cómo se mueven los autos, sino como ven acá en el análisis de colas, también cuáles son las paradas que puede hacer, cuáles son los giros que puede hacer y cuál es la acumulación de colas que tengo, por ejemplo, si el tiempo del semáforo cambia de 30 a 45 segundos.
Estas simulaciones también podemos hacerlas multimodal, si las hacemos, por ejemplo, en este caso con personas, entrando a una taquilla específica. Esto puede ser una taquilla de un estadio, de una terminal de transportes, de un aeropuerto, de cualquier, digamos, punto donde podamos generar algún cuello de botella. Podemos hacer esas simulaciones para determinar cuál es la infraestructura que necesitamos para evitar esos cuellos de botella. Si pensamos en soluciones de transporte multimodal, por ejemplo, si pensamos en un sistema de transporte como el transporte de BTRs, de buses de tránsito rápido, también podemos hacer estas modelaciones y determinar cuál es la frecuencia que deben tener los buses para que dada una demanda específica, alimentada de una matriz origen-destino, garantice cierto nivel de servicio o nivel de confiabilidad ese sistema. Entonces, tenemos diferentes posibilidades de modelación. Análisis de tráfico, análisis multimodal, pensando en buses, pensando en taxis, pensando en transporte público, y análisis también de personas enfocado especialmente al tráfico. Bien, entonces cuando vemos el componente de movilización de personas, si arrancamos con el de tráfico, perdón, entonces, ¿cómo funciona esta simulación de tráfico? Arrancamos en el de tráfico y ya pasamos al de personas. En el de tráfico, ¿cómo funciona? Básicamente, construimos el modelo de ciudad, ya les mostré cómo generamos automáticamente este modelo, y en este caso analizamos una intersección, por ejemplo. Entonces, definimos hacia dónde pueden girar los vehículos, cuál es la vía, cuáles las variables puntuales del proyecto. Cuando vamos a hacer una simulación, escogemos puntualmente el área de la intersección. Casi que lo que hacemos es cortar esa zona y decimos todo lo que entre, pues tiene una caracterización específica. Le ponemos algunos términos, algunos grupos, entonces cuál es la matriz origen-destino, cuáles son las fases, cada cuánto vienen estos grupos de vehículos, y toda esa información la levantamos muy fácilmente de un aforo vehicular. Un aforo vehicular determinamos cuántos autos tenemos y con esto ya fácilmente tenemos este análisis. Tenemos las direcciones, seleccionamos esas direcciones. Acá tenemos el análisis de la demanda. Entonces, si ven, hemos seleccionado un polígono en una parte más clara y una más oscura, y lo que decimos en este caso es de este punto que ven en el costado derecho al punto que ven en el costado izquierdo superior, hay 4 vehículos o hay un perfil vehicular específico que se está moviendo entre este punto y este punto. La forma en que se distribuye, si se va por un camino, por el otro, si da vueltas, digamos que podemos modelarla de forma estadística, y lo que vamos a obtener es una simulación como la que vemos en el video, donde podemos analizar en función de los tiempos de cambio, cuáles son como las colas que estamos generando, y determinar y hacer iteraciones hasta que logremos mejorar el nivel de servicio. Es increíble realmente lo que se puede hacer en términos de movilidad únicamente con una optimización semafórica, por lo cual es una gran oportunidad también para manejar problemas de tráfico. Tengo estas simulaciones, tengo este análisis y acá por lo menos puedo identificar problemáticas con este tipo de intersección, así que puedo proponer una distinta muy fácilmente, con un par de clics, no hay truco detrás de esto. Con un par de clics puedo decir a esta intersección qué pasa si en lugar de ser una intersección simple es una glorieta, qué pasa si tengo un paso deprimido, qué pasa si tengo un paso elevado, cómo realmente eso afecta a la movilidad. Y si eso lo cruzamos con análisis de costos, es buenísimo porque puedo decir, bueno, una glorieta me mejora los tiempos en tanto y me cuesta menos, un paso elevado me mejora la movilidad en lo mismo, pero me cuesta tanto más. Ese tipo de decisiones están promoviendo y buscan y empiezan a darle ese sentido de eficiencia en la inversión de recursos públicos. Cuando pensamos en la simulación de personas puntualmente, aplicamos exactamente el mismo principio. Para hacer la analogía, imagínense que estos carriles que estamos determinando por donde caminan las personas son las vías en el caso de la simulación de tráfico vehicular. Imagínense entonces que con estas vías empezamos a definir qué ancho tiene, cada cuánto están, empezamos como a caracterizar el espacio físico sobre el cual vamos a poner las personas a que interactúen. Podemos hacer conexiones entre estos caminos de forma automática, y esto pues me genera las diferentes posibilidades que tiene de conexión las personas que se mueven entre un punto y otro. Hago las conexiones, en este caso estamos pensando en la entrada de un aeropuerto, piensen en la entrada de vuelos internacionales, por ejemplo, del aeropuerto, y puedo acá determinar, pues tengo entonces acá los diferentes caminos, por donde llega la gente, tengo una cola, donde la gente pasa la verificación del pasaporte, que es en cada una de estas casillas.
En cada una de esas casillas, pensemos que la problemática que quiero analizar es, bueno, ¿qué pasa si, o qué retorno social puedo tener, o qué impacto puedo tener si en lugar de tener una persona verificando los pasaportes, por ejemplo, tuviese alguna máquina que lo haga en la mitad del tiempo? ¿Cómo eso me cambia las colas? Esto me permite hacer análisis cruzados de información, porque puedo decir, bueno, es una inversión que me cuesta tanto, porque me va a mejorar el nivel de servicio en tanto y me va a evitar hacer una intervención de infraestructura física, por ejemplo. Este tipo de decisiones puedo tomarlas a través de estas simulaciones. Con todos estos parámetros definidos, empiezo a caracterizar, de la misma forma en que antes hacía con los vehículos, acá caracterizo a las personas. Entonces digo, bueno, acá van a caminar adultos, van a caminar niños, van a caminar personas que van a tener esta apariencia física, todos se van a mover en esta dirección de origen-destino, desde la llegada de los vuelos hasta la salida. Y con esta información inicial corro la primera simulación y miro qué comportamiento tiene. Entonces, bueno, la gente empieza a llegar, empiezan a pasar por cada una de las estaciones de control. Tenemos acá como toda la información relacionada con las personas. Podemos agregar también información por lo menos de los específicos, de los counters, de los puntos donde varían el pasaporte. Puedo añadirle más información gráfica. El análisis va a ser el mismo, pero el entendimiento que se pueda tener de la problemática sí puede mejorarse a través de este tipo de visualización tridimensional. En esta simulación 1, miré condiciones iniciales. En esta simulación 2, voy a mirar qué pasa si la demora se duplica en 3 de estos counters nada más. Solo en 3 de los 7 disponibles. Lo que vemos es que cuando hacemos este cambio de demora en estos counters, automáticamente estamos generando una acumulación de personas. Entonces eso, por ejemplo, puede priorizar la importancia de eficientar esos tiempos de respuesta en la entrada a los aeropuertos para garantizar que en esta nueva normalidad no se generen esas aglomeraciones y la infraestructura sea insuficiente para las demandas que estamos aplicando. Este es un primer ejemplo y una aplicación muy global que puede tener la simulación de masas. Entonces, el resultado que se va a tener cuando usamos este tipo de simulaciones es un mejor entendimiento de la problemática, que va para los tomadores de decisiones, pensamos en los alcaldes, pensamos en los ministros, en los gobernadores, van a poder visualizar y entender la problemática de forma mucho más ágil. Pensamos en las comunidades que a veces también pueden tener cierta resistencia a hacer intervenciones urbanas. Cuando les puedo mostrar el resultado final, cuando les puedo mostrar el nivel de servicio que van a tener con información muy clara como la que ven en la pantalla, pues también hay evidencia empírica que muestra que la receptividad de las comunidades para estas obras es mayor. Así que lo que tenemos al frente es una ventana de oportunidad para tomar mejores decisiones, que creo que es el mensaje central de esto, a través del uso de tecnología y de información gráfica que es mucho más amigable para entender las intervenciones que se quieren hacer. Y dentro de esos todo, de pronto, ¿sí? Néstor, ahí entendiendo la situación actual en la que estamos, que ya nuestro relacionamiento o cómo nos comportamos socialmente y la distancia que vamos a tener unos con los otros no va a ser la misma, ¿sí? Entonces, digamos que estas herramientas nos ayudan a entender post-cuarentena qué medidas debíamos tomar o cuál va a ser el impacto de ciertas medidas que debemos tomar, porque nuestro relacionamiento no va a ser el mismo. Entonces, es como pensar, bueno, estuvimos en este momento, estuvimos en cuarentena, ¿qué va a pasar cuando regresemos? Entonces, cuando regresemos podemos comportarnos de esta o de aquella manera. ¿Cómo vamos a pensar en controlar esos espacios públicos o esos lugares donde hay mucha concentración? Digamos que ese es el objetivo, que ya a la luz de todo lo que hemos vivido, comencemos a pensar diferente en cuanto a cómo nos relacionamos en el espacio público y obviamente cómo estas herramientas nos van a servir. Exactamente. Y acá vemos también el tipo de análisis de información que podemos tener con esto. Podemos ver desde los edificios hasta aplicaciones puntuales de las intersecciones, modelarlas. Al final lo que queremos es tener, si se trabajan en desarrollo de proyectos, lo que quisiéramos acá es entender y poder tener una maqueta virtual que nos permita tomar mejores decisiones sobre los proyectos que estamos desarrollando. Ahora llevémoslo a aplicaciones específicas. Aplicaciones específicas de, en este caso, para un retail. ¿Qué pasaría con un retail y cómo sería el proceso de modelación? Entonces, en el retail, pues, tenemos los retos de la distancia social, lo que les comentaba, la problemática de tal vez instalaciones o infraestructura que no fue diseñada para mantener necesariamente un distanciamiento.
que un nivel de servicio se definía como óptimo con unas variables distintas y que hoy nos enfrentamos a la realidad de que este nivel de servicio no es suficiente para garantizar esos mínimos que necesitamos para no poner en riesgo a nadie o a ningún miembro de la comunidad. Entonces, ¿cómo funciona ya en el paso a paso? Entonces, pensamos que tenemos un supermercado, sobre ese supermercado tenemos un plano en planta, una imagen o cualquier otro elemento que básicamente vamos a usar para crear esa oferta que tenemos de infraestructura. Como les mostraba, yo puedo seleccionar un polígono dentro de InfraWorks y en ese polígono cargo los corredores donde la gente se va a mover, en este caso en el espacio de retail. Y en ese espacio de retail, pues lo que voy a modelar es, bueno, cada cuánto entran las personas. Voy a modelar, por ejemplo, cuántas cajeras debo tener disponibles para garantizar que no haya acumulación en la fila del checkout, o cuánto tiempo promedio debe durar ese proceso de checkout para garantizar que no hayan esas acumulaciones. Y básicamente arranco definiendo los corredores. Defino los corredores, por dónde caminan las personas, defino como toda la información de entrada, defino las personas que van a hacer ese recorrido. Y una vez y tengo ya toda la información para hacer la modelación, empiezo a hacer o corro una primera simulación. Esta primera simulación, vemos que los grupos tienen distintos colores, son en la medida en que va entrando cada grupo, pues va moviéndose, cada persona toma decisiones autónomas, algunos se van derecho al checkout, otros dan la vuelta completa, digamos que estamos simulando acá los posibles caminos que pueden tomar, y vemos que en esta simulación, por ejemplo, hay una acumulación de personas en la fila del checkout, por ejemplo, hay un colapso en este lado, en la fila del checkout, y vemos que por acá también hay una acumulación de personas importante en ese tercer grupo que entra con la frecuencia que hemos dicho. Entonces, para estos casos, lo que hacemos es hacer una siguiente simulación donde decimos, bueno, no van a entrar 20 personas cada media hora, sino van a entrar 10 personas cada 40 minutos, por ejemplo. Con este modelo ya validamos de nuevo el nivel de servicio y vemos que, por ejemplo, el grupo azul y el grupo amarillo nunca se tocan. Vemos además que no hay una acumulación de personas en ningún punto y podemos decir que este escenario representa un menor riesgo que el anterior y podemos con esto hacer un bosquejo de cuáles son esos tiempos óptimos que deben darse. Pensemos ahora en un caso de un hospital. Entonces pensemos en un hospital y en este caso vamos a hacer igual una simulación donde tenemos una oferta y demanda. En este caso la oferta y demanda está dada, pensemos en, no sé, cantidad de camas, por ejemplo, que tenemos o de unidades de atención que tenemos en un hospital. Podemos tomar información de entrada y decir, bueno, acá tenemos un volumen de personas que tiene, por lo menos del total de la población, tenemos una curva de contagios específica que responde a una función de distribución de probabilidad. Y esta función me determina, por ejemplo, si el total de personas que entran a este modelo de infraestructura, qué porcentaje realmente necesita una atención de un cuidado intensivo o qué personas únicamente siguen derecho dentro del flujo o siguen sin pasar por estas unidades. Entonces, este análisis me permite cruzar esa demanda y ese potencial número de personas que van a necesitar atención médica con la infraestructura existente y determinar si es suficiente, por ejemplo, o determinar cuándo, en función de la infraestructura existente, de una curva de contagios específico, va a eventualmente colapsar el sistema y me permite tomar mejores decisiones. Es decir, bueno, si esto va a pasar dentro de 2 meses, pues bueno, vamos a hacer este cambio, vamos a agregar esta otra infraestructura, vamos a poner este hospital de campaña. Y no solo me quedo con esa información, porque luego puedo poner esa nueva infraestructura del hospital de campaña, por ejemplo, dentro del modelo y validar con esta nueva infraestructura que tengo en planes construir, cuál va a ser el nuevo nivel de servicio que voy a tener. Entonces, lo que tenemos acá es la posibilidad de identificar realmente si la infraestructura que tenemos es suficiente y si no lo es, un poco para cuánto tiempo o qué tanto alcance podemos tener con esta infraestructura disponible. Esta información podemos articularla también con sistemas de información geográfica e incluso tener un modelo donde no tengamos una sola infraestructura, sino varios hospitales, centros de salud y analicemos una ciudad como un todo. E incluso podemos pensar que si en este modelo una persona encuentra una de las infraestructuras llena, automáticamente se redirija a la siguiente y con esto tenemos un modelo global de lo que pasa a nivel macro, a nivel de ciudad.
Bien, entonces estas son las aplicaciones que podemos darle puntualmente al uso de simulaciones de tráfico para espacios y manejo de masas en áreas vitales. Ese tipo de simulaciones hace parte o no es nada diferente a unas tendencias grandes que plantea el Boston Consulting Group y el Foro Económico Mundial sobre cambio en la forma en que diseñamos y construimos las edificaciones, la infraestructura. Temas como el Big Data y el análisis predictivo, que en este caso sería el punto clave, el predecir cuál va a ser el comportamiento de esa infraestructura, es una de esas tendencias clave. En la misma línea, por mencionar algunas, está también el uso de fotogrametría aérea, escáner 3D, la conexión de diferentes elementos de ciudad, con foco a Smart Cities, la prefabricación, la construcción modular, la impresión 3D, y por supuesto, y no menos importante, el Building Information Modeling. Building Information Modeling es esa metodología, lo que les decía, de la cual, si bien no la hemos mencionado intensivamente, hemos hablado de forma transversal con esos ejemplos que hemos planteado. Y no es otra cosa, como les decía, que tomar información planimétrica, convertir en un modelo tridimensional esa información, empezar a tomar mejores decisiones sobre cómo lo voy a construir, sobre cuál va a ser su nivel de desempeño y sobre cuál va a ser la mejor forma de ejecutarlo. El uso de BIM ha generado beneficios económicos, genera unos ahorros en la ejecución del proyecto, en la planificación, en la gestión de cambios, en el control de la ejecución, y es por esto que diferentes gobiernos alrededor del mundo han tomado la decisión de dar la apuesta por BIM. ¿Cómo lo hacen? Típicamente a través de requerimientos de consultores externos, o bien a través de formar departamentos propios para ganar mayores eficiencias también en el diseño de nueva infraestructura y apropiarse de estas lecciones aprendidas que pueden tener de construir de forma virtual modelos de ciudad. Los beneficios económicos son bien interesantes, sin importar si estamos construyendo, diseñando o si somos contratistas, y este es el incentivo más grande que mueve a que gobiernos, empresa privada y digamos toda una tendencia del sector a nivel mundial sea el uso de esta metodología para los proyectos. Bien, ahora hablemos en estos minutos que nos quedan sobre algunos retos de ciudad y soluciones basadas en tecnología que se han dado. Voy a pedir un segundo, por favor. No te preocupes, Néstor. Dale, tranquilo. Sabemos que todos estamos trabajando desde casa. Estás en mute. Estás en mute, Néstor. Sí, como les decía, es un reto trabajar desde casa, a veces el citófono suena, bueno, pero ya estamos de vuelta. Es parte del nuevo normal que estamos construyendo todos. Bien, bueno, entonces, ya para cerrar y siendo también fiel a los tiempos que habíamos propuesto y a la línea de temas que habíamos planteado, quisiera entonces hablarles de algunos retos puntuales de ciudad y cómo estos retos se han abordado en diferentes ciudades de Latinoamérica a través de un uso integrado de muchas de las soluciones que les he presentado. Entonces, para estas soluciones vamos a empezar con un caso puntual, una aplicación específica, es una aplicación específica enfocada a transporte masivo. Entonces, en este caso, para un sistema de buses de tránsito rápido que se estaba diseñando en Manaus, se usó la solución de InfraWorks para construir las distintas vías, para construir las estaciones del sistema de transporte masivo y permitieron evaluar cuál era el nivel de servicio, cada cuánto debían enviarse los buses, cuáles eran las colas que se iban a consolidar en función de esos tiempos, y luego con este análisis decir, bueno, si vamos a tener estas colas dada esta frecuencia, necesito una dimensión de la estación que sea de 20, de 10, de 15 metros, porque esa es la que me garantiza que las colas van a poder alojarse en este espacio. Bien, eso es una de las aplicaciones puntuales, puntualmente transporte masivo. Pensemos en otras aplicaciones. Estas tal vez no están tan enfocadas a el diseño de infraestructura, sino más a intervenciones de edificaciones. En este caso de intervenciones de edificaciones, tenemos un ejemplo
de vivienda de interés social en Medellín. En este caso, pensemos en estas urbanizaciones informales que tenemos en las laderas, sobre las cuales tal vez queremos hacer proyectos de vivienda de interés social, pero no siempre es fácil llevarlos a cabo, en parte por la gestión de interesados. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos tenemos este ejemplo de la empresa de desarrollo urbano en Medellín, donde se simula la ladera, se simulan las intervenciones en las nuevas viviendas que se le iban a dar a las personas, y esto incluso permitió comunicarle de forma mucho más ágil que estaban expuestos a una zona de riesgo no mitigable, que justo donde han construido su vivienda era el cauce natural de un río y de una quebrada, y que en cualquier momento con una lluvia estaban expuestos a un riesgo de deslizamiento. Con ese tipo de información, de forma visual, mucho más clara, la gestión de interesados se vuelve mucho más favorable y logramos este tipo de modelos donde podemos identificar claramente las intervenciones que se van a hacer, y donde además, por ejemplo, las familias, la población más vulnerable puede entender y saber qué esperar y cuáles van a ser los resultados que van a tener de esta intervención que se va a realizar. Pensemos en otro reto de ciudad también abordado a través del uso de estas tecnologías, y es el reto de la actualización catastral, el impuesto que se cobra a partir de la valoración que tenga cada uno de los inmuebles. Si tenemos un impuesto desactualizado o mecanismos de gestión de esta información que nos permiten tener información amplia y suficiente, lo que vamos a tener es un potencial de recaudo de impuestos de parte de las administraciones locales que tiene el potencial de hacerse, pero que no se hace, y que no se hace básicamente pues porque no se tienen los datos. En Medellín, por ejemplo, de nuevo trayendo este caso a colación, se hace este proceso de actualización catastral, donde se pone o se carga norma de uso del suelo, la actividad económica, donde tenemos información de las vías, de su estado, de la disponibilidad de servicios públicos, del estado de conservación, de la edad de la infraestructura. Esta información articulada con sistemas de información geográfica permite que cada municipio, cada comunidad autónoma pueda decir exactamente cuál es la valoración real de un proyecto y justificar también mejor. Si esto vale 3 y no 2 pesos, es porque hay esta vía, porque tiene esta infraestructura, porque tiene estas y estas y estas características. Bien, vemos acá otro ejemplo. Este ejemplo es de Brasil. De nuevo uso un ejemplo clásico de simulación, en este caso de tráfico. Seleccionamos un polígono y sobre ese polígono seleccionamos una matriz de origen-destino, y esta matriz origen-destino me permite valorar cuál es el comportamiento de las colas que se van a generar en la intersección. Si tengo una intersección simple, semafórica, una glorieta, en fin, un poco más de los ejemplos que podemos tener en cuenta. En intervenciones metropolitanas de gran escala, podemos también decir, bueno, tenemos acá 2 vías existentes. ¿Qué pasa si conecto esta vía con esta otra a través de un puente, por ejemplo? Como lo ven en la imagen, podemos generar fácilmente una conexión entre estas vías. Después de esto podemos convertirlo en un componente tipo puente, por ejemplo, y decidir o validar o identificar cuál es el impacto, por ejemplo, de construir un puente en esta área específica. Entonces, esto pues tiene otras aplicaciones puntuales y me permite tomar mejores decisiones sobre esas intervenciones. Podemos construir puentes, construir vías, todo tipo de interacciones o intervenciones urbanas con solo un par de clics. Y esa integración, de forma más clara, ya para cerrar un poco la presentación técnica, es este tipo de integraciones, que son lo que buscamos y lo que perseguimos con estas soluciones. En esta integración, por ejemplo, vemos un modelo de Civil 3D, de una vía, de un puente que se construye con toda la normativa, y que después integramos con topografía automática que logramos extraer de la nube. Diseñamos todo el puente en Civil 3D, cargamos este puente dentro de esta topografía como una capa adicional, y esto nos permite ver de forma integrada cuál va a ser la interacción del puente con la infraestructura existente, cuál va a ser la pendiente de los taludes, e incluso puedo dentro de InfraWorks analizar los diferentes cortes o secciones transversales que va a tener cada uno de esos elementos. Puedo convertir partes de esta vía que había construido en Civil en un puente de forma automática, y puedo lo propio. Si veo que esta no es la opción más óptima, puedo hacer el respectivo cambio en Civil 3D, herramienta muy enfocada al diseño detallado de vías, y actualizar el modelo dentro del modelo de InfraWorks y automáticamente tener un modelo actualizado. Entonces los procesos iterativos de diseño
que son típicos, pues naturalmente hay muchos cambios en el desarrollo de un proyecto, pues podemos verlos de forma más ágil acá. Y con un par de clics, entender cómo esos cambios afectan a todo el entorno, cómo el cambio en la pendiente me afecta a la gestión predial, cómo el cambio del trazado me afecta a los cortes y rellenos de forma automática que puedo tener dada una alternativa u otra. Entonces, ya para cerrar y dar paso a las preguntas, básicamente lo que tenemos son unas problemáticas de ciudad, déficit de vivienda, la recuperación de los centros, movilidad sostenible, protección del medio ambiente, que son unas problemáticas complejas y para las cuales un análisis bidimensional en algunas ocasiones puede ser insuficiente. Lo que queremos a través del uso de datos, de tecnología, de representaciones tridimensionales, es poder dar soluciones de ciudad, donde podamos identificar cuál es el mejor suelo, por ejemplo, para habilitar, para hacer vivienda de interés social, donde podemos hacer una integración inmobiliaria que resulte interesante para los desarrollos y cuál es el impacto que tiene esta integración en el resto de la ciudad. ¿Qué pasa si aumento la edificabilidad de 8 a 15 pisos? ¿Qué presiones voy a generar sobre la infraestructura? ¿Cuál es el plan de manejo de tráfico que voy a hacer si voy a tener un centro comercial gigante en una vía que no tiene suficiente acceso? ¿Cómo me va a impactar este nuevo centro comercial a la movilidad de toda la ciudad? Ese tipo de problemáticas que no tienen soluciones triviales, requieren de soluciones tecnológicas un poco más complejas y ahí es donde pues planteamos esta propuesta de valor, donde la tecnología es ese driver para tener soluciones a esas problemáticas de ciudad. Y cerrar con el mensaje de que mejor es posible. Mejor es posible. Hace unos años hubiésemos pensado que el construir un gemelo virtual de un proyecto pues era algo innecesario, o incluso mucho antes hubiésemos podido pensar que el dibujo asistido por computadora y un plano en AutoCAD también era innecesario. Así es que la invitación acá es siempre a mejorar. Sabemos que hay grandes oportunidades y grandes retos en toda la región de Latinoamérica, y pues nuestra invitación es a ir cada vez un paso más adelante y por supuesto que cuentan con Autodesk totalmente para avanzar en este camino. Bueno, ahora sí voy a dar pasos a las preguntas. No sé qué inquietudes tengan. ¿Tienen alguna inquietud? De pronto, Néstor. Hola, buenos Ok, dale. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola. Yo tenía una consulta con respecto al programa InfraWorld. Quería preguntarle a Néstor si este programa trabaja con sus propias imágenes satelitales, con sus propias capas, para poder generar estos modelos 3D que nos está demostrando en la presentación. Démosle un momentico, por favor. Disculpa, ¿podría repetir la pregunta? Qué pena. Sí. Quería preguntar con respecto al programa InfraWorld, si este programa trabaja con sus propias imágenes satelitales, con sus propias capas, con sus propios diseños para poder generar estos modelos 3D y estas respuestas a las inquietudes que has mostrado en las presentaciones. Sí, él toma información abierta de la nube. Entonces, sin ningún dato adicional, tú puedes seleccionar el polígono y automáticamente extrae información cartográfica, de satelital y topográfica, y con eso genera un modelo tridimensional, más es información gratuita. Otra pregunta, por ejemplo, si yo tuviese las capas, por ejemplo, a un nivel mucho más local, para poder cargarlas en este programa, mis resultados fuesen mucho más óptimos que si yo descargo o utilizo más regionales. Sí, claro, por supuesto. De hecho, son compatibles ambas soluciones. O sea, podemos tener, por ejemplo, un modelo general de ciudad o de todo el barrio. Y resulta que vamos a construir un parque. Entonces yo hago un levantamiento topográfico únicamente de la región del parque y ese lo integro con la topografía general que extraje. Entonces voy a tener en el área que voy a intervenir topografía de altísima precisión y en el contexto voy a tener información de menor precisión
pero que me va a servir para entender cuál es la interacción que tiene la nueva infraestructura con el resto de la ciudad o del área que estoy evaluando. Entonces, podemos compatibilizarla con información local y los resultados van a ser mucho mejores, por supuesto. El programa también es compatible con ciertas extensiones como de ArcGIS, como Shapes, también es compatible, sí. Sí, tenemos desde el 2017-2018 una alianza con Esri, por lo cual todos los archivos de ArcGIS los pueden cargar como capas dentro de InfraWorks. Entonces, si cargamos por lo menos información de ArcGIS, van a tener la información de los sistemas de información geográfica propia y adicional como una capa, la información tridimensional. Entonces también podemos compatibilizarlo. En un mundo ideal tendríamos todo, tendríamos información detallada de levantamiento topográfico, información general de contexto, sistemas de información geográfica, y para hacer un modelo muy enriquecido, una maqueta digital de ciudad para tomar decisiones, y ese es el escenario ideal. Ok, eso es. Muchas gracias, muy interesante. Bien, ¿alguna otra inquietud, pregunta? Igual también si quieren también hablar y conversar del tema, o bueno, dicen, tengo una duda puntual, tengo ese proyecto que está por venir y quiero mirar qué aplicaciones podemos tener, también podemos tener esa conversación sin ningún problema. De hecho, también la idea de ese espacio era contarles un poco de qué se trata, pero pues, abrir la conversación porque sabemos que los retos de cada región, de cada distrito, de cada municipio son distintos. Y también, si bien esta es una forma de hacer las cosas, pues así como en la cocina no hay una sola forma de preparar un plato, hay distintas maneras. Lo que ponemos acá sobre la mesa son las herramientas más sofisticadas para hacerlo y nuestra total disposición y apoyo para identificar cómo esas soluciones se ajustan a las necesidades puntuales que tengan. Así que, si quieren comunicarse con nosotros más adelante y hablar de cómo lo articulamos con algún proyecto específico, estamos encantados de ayudar y de hecho es nuestro compromiso también. De pronto, Néstor, ahí yo te pediría, aprovechando y robando nosotros 5 minuticos de pronto ya que tenemos a todas estas personas conectadas, hablar 5 minuticos del Extended Program para que saquemos también provecho de ello. Claro. Bueno, sí. Te cojo ahí medio. No hay ningún problema. Hoy hablamos puntualmente de soluciones de trabajo para diseño de proyectos y demás. Sin embargo, otro elemento clave en el uso de tecnologías como BIM, al final es la comunicación. Lo que buscamos después de todo este modelos y de todas esas simulaciones es comunicar mejor la información, que la gente entienda y pueda tomar mejores decisiones. Dicho esto, lo que queremos con estas soluciones bajo este reto de comunicar con las personas es habilitar también nuevos canales. Naturalmente, la tecnología ha evolucionado mucho. Por hoy consumimos casi todo desde la nube y bueno, lo hacemos desde el computador y digamos que la emergencia sanitaria nos ha reforzado la importancia de temas como el teletrabajo o de mantener los equipos conectados. Para estos retos, que sabemos que son bien interesantes y no son pequeños, pues es que Autodesk ha habilitado un programa de acceso extendido y gratuito a productos de colaboración en la nube, puntualmente a BIM 360 Docs y BIM 360 Design. ¿Cómo se articula esto con todo lo que les conté? Piensen que, por ejemplo, ese modelo de ciudad que se construye de forma automática, pueden verlo desde un navegador de Chrome o pueden verlo desde un dispositivo móvil como un celular. Piensen que si, por ejemplo, están en un proceso de diseño, reciben modelos o diseños de terceros, no necesitan de, por ejemplo, el software nativo o algún software especializado para abrirlos, sino que cualquier persona puede acceder a esta información desde la nube y enfocarse en lo importante, que en este caso puede ser la toma de decisiones. Básicamente para todas estas problemas de colaboración es que se plantea su solución de BIM 360. Piensen que es como un repositorio de información para arrancar sobre lo básico, un Google Drive o similar, pero que tiene unas funcionalidades especializadas que están enfocadas en los procesos iterativos de diseño, en que hay un cambio, en que hay comentarios, en que el diseño evoluciona en el tiempo, y bueno, todo esto es lo que podemos promover y facilitar en BIM 360 Docs.
Como les digo, está con un programa de acceso gratuito y extendido. Pueden entrar en este momento y crear un hub de trabajo y empezar a compartir información hoy mismo con sus consultores externos, con las personas de su equipo que están trabajando desde casa, y luego, de hecho, compartir esa información con quien fuere el tomador de decisiones y mostrarle los avances y que pueda acceder con un solo clic a toda esta información. Entonces, para eso es de lo que se trata 2060, tenemos acceso extendido hasta el 31 de mayo de forma gratuita. Y para que darles una idea también del concepto de BIM 360, ¿qué es? Pongámoslo muy sencillo, piensen en una sala de reuniones donde interactúan personas, donde intercambian información, ponen un plano sobre la mesa, hacen marcas, hacen cambios. La idea es que todos estos procesos de interacción que se dan en una sala de juntas típica se puedan elevar y se puedan realizar de forma automática en la nube. Así que lo que permite BIM 360 es precisamente esto: cargar información, hacer marcas, asignar tareas, revisar, analizar cambios, gestionar flujos de aprobación, en fin, son como las funcionalidades que se tienen asociadas a 2060. También, si quieren conocer más sobre el tema, podemos sin ningún problema compartirles más información y profundizar sobre el cómo esta plataforma correctamente configurada puede habilitar y generar eficiencias en la gestión documental y de procesos que tiene. Bien, y bueno, sobre eso se trata el Extended Access Program. Yera, ¿quieres añadir algo? No, no, Néstor, simplemente invitarlos a que comencemos a utilizar la herramienta, a que si tienen alguna inquietud en el chat, se acaba de poner el contacto de Paul para que se estén comunicando con nosotros. Todo el grupo de Autodesk está a la disposición de ustedes, lo mismo que el grupo de Nexis. Yo creo que no tengo nada más que agregar. Si hay alguna otra pregunta, siéntanse libres o si no, cerramos la interacción. ¿No? ¿Listo? Bueno, así las cosas. Muchas gracias a todos por su tiempo hoy. Espero nos veamos próximamente, ya sea para hablar del tema en detalle, con otro espacio de esos para compartirle estas buenas prácticas y un poco entender y aterrizarlas al contexto latinoamericano y ver cómo nos genera valor a todos. Mil y mil gracias por su tiempo y bueno, hasta la próxima entonces. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Néstor. Hasta luego. Gracias, Yera. Gracias a todos.